Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el agua. Sin embargo, en la evaluación que hemos hecho, cuestionario, hemos ido adelantando algo, ¿no? Bien, hemos dicho que el agua, pues es, como concepto, definición, es un disolvente universal, ¿no es cierto? El agua hemos visto que también tiene funciones muy importantes. ¿Quién me puede decir cuáles eran estas funciones? ¿Qué funciones tiene el agua? De nutrir y dar sustento al cuerpo, doctora. Ya, ¿qué más? Hemos dicho termorregulador, hemos dicho amortiguador de pH, hidratante, un solvente importante. En realidad tiene varias funciones importantes, ¿no es cierto? El agua es un componente, un compuesto bastante importante dentro del organismo, que ocupa más o menos un 60-70% dentro de la célula, que también va a ayudar a dividir dos espacios importantes que van a ser lo que es el líquido intra y el extracelular, ¿no es cierto? A su vez, esos espacios también se dividen en espacios más pequeños, que lo vamos a ver más adelante. Otro punto importante que hemos mencionado son las propiedades físicas que tiene el agua, ¿sí? Hemos visto que, bueno, en lo que son los estados físicos, líquido, sólido, gaseoso, hemos hablado sobre la densidad del agua. La densidad del agua, ¿cuánto es? 1 gramo por ml, ¿no es cierto? Esto está dado, por ejemplo, a 4 grados centígrados sobre el nivel del mar. Tenemos también lo que es el punto de ebullición a 100 grados, lo que es el punto de congelación, que ustedes pueden ver acá, a 0 grados centígrados. También tenemos lo que es aparte de los estados, ¿qué más nos faltaría? Básicamente, pues esos son considerados como las propiedades físicas más importantes del agua, ¿no? Pero tienen funciones, pues, en base a estas propiedades, funciones muy importantes, principalmente a nivel de la célula. Y vale recalcar que el agua no funciona sola, el agua siempre arrastra lo que son electrolitos, ¿no? Ahí vemos que por la densidad del agua a 4 grados centígrados, cuando ésta cambia su estado de líquido a sólido, en su estado sólido el agua disminuye su densidad. Por eso es que el hielo siempre queda en la superficie. Y en muchos casos se considera como un medio de protección para quienes, para todos los que habitan debajo del agua, ¿no es cierto? Plantas, peces, etcétera. Entonces los protege, por ejemplo, de lo que es la contaminación ambiental, los protege de lo que son los rayos ultravioleta, etcétera. Ahí vemos el agua como un regulador de la temperatura, es un termorregulador importante, mencionábamos, ¿no? Que va a intercambiar lo que es el calor del entorno para que se produzcan variaciones en su temperatura. Ahí vemos el agua como un disolvente importante, ¿sí? Que va a ayudar a disolver y también a transportar lo que son tanto nutrientes, electrolitos y también lo que son elementos de desecho en muchas ocasiones, ¿no? Y por eso es disolvente. Nosotros en medicina, ¿cómo lo utilizamos? Por ejemplo, en lo que es el agua destilada, que nos sirve para disolver lo que es... Disolver los medicamentos. Exacto, para disolver medicamentos, ¿no? Tenemos el agua destilada en ampollas. Pues por eso tiene un efecto disolvente bastante importante, principalmente dentro de lo que es la medicina. Ahí vemos los 3 estados del agua, los 3 estados físicos: sólido, líquido y gaseoso, ¿no? En el estado sólido, que mantiene su estructura. En el estado líquido ustedes ven las moléculas, los átomos más cerca, y en el gas más separados. Una parte importante dentro de esto es mencionar quiénes son los responsables de que el agua constantemente está líquida. Pues van a ser los enlaces o puentes de hidrógeno. Y vemos lo que es la distribución del agua ya a nivel general, tanto en lo que son océanos y en diferentes estados. Ahí vemos por la humedad, el vapor, y como les decía, tienen funciones importantes a nivel general, no solamente dentro del organismo.
Ahí tenemos diferentes tipos de usos del agua, ¿no? No solo en el organismo, sino a nivel doméstico, agrícola. Diferentes utilidades. El agua entonces podemos ver que es esencial y es importante para todo lo que nosotros queremos realizar. Especialmente, perdón, especialmente dentro del organismo. Disculpas, no sé si se puede ver aquí la pantalla. Sí, doctora. Sí se Ya. ve, doctora. Bien, entonces decíamos todas las importancias que tiene el agua, ¿no es cierto? Dentro de ellos hablamos sobre lo que es el agua corporal total, que muchos libros menciona que tiene o ocupa el 70%. En muchos libros menciona el 80, 90%. Sin embargo, nosotros manejamos este 60% para dividirlo en los espacios más pequeños dentro de la célula. Ahora, este porcentaje puede modificarse por diferentes razones. Una de ellas puede ser la edad, otra el sexo, la masa muscular, el lugar donde vivimos, la actividad que tenemos, etcétera, ¿sí? Principalmente, ¿dónde se va a encontrar el agua? Pues el agua se deposita en lo que son tejido muscular, ¿sí? Pero menos en lo que son las grasas. Y es ahí la diferencia entre el sexo. Ustedes pueden ver aquí el gráfico. ¿Quién me puede decir entonces quién tendría mayor porcentaje de agua corporal total, varones o mujeres? Las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres. Porque tienen una mayor acumulación de lípidos en el cuerpo. ¿Otra persona? ¿Varones o mujeres? Los varones, doctor. Doctora, Varones, ¿por qué los varones? los varones sería porque las mujeres tienen más... Por la masa muscular. Ya. Pues sí, en Los- realidad, los que las tendrían mujeres- mayor porcentaje de agua son los varones. Por lo que mencionaba el compañero, por el tejido, los varones tienen mayor masa muscular. Y es ahí, les decía, donde se deposita lo que es el agua, ¿sí? Las mujeres, a diferencia, pues tenemos mayor cantidad, no de grasa, sino tejido adiposo. Y eso es lo que le da la forma y la contextura a la mujer, ¿no? Tanto en lo que son la región de las mamas, los pechos, los muslos, los glúteos, etcétera. Y pues en lo que es el tejido adiposo no contiene o no se deposita bastante agua. Es por eso que las mujeres tenemos menor porcentaje. Se dice que a diferencia es un 10%. En los varones generalmente tienen entre 55 a 65% de agua. Las mujeres tendríamos entonces entre 45 a 55% de agua, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es el sexo. Sin embargo, estos son datos generales, ¿no? Porque puede haber mujeres que tengan mayor cantidad de tejido muscular y viceversa, los varones mayor tejido adiposo, pero esto es en términos generales. Antes de entrar a esto, pues decíamos otras diferencias, además del sexo, es la edad. Por ejemplo, cuando vemos un recién nacido, ¿qué características tiene su piel? ¿Cómo es la piel del recién nacido? ¿Cómo es la piel del recién nacido? Es húmeda, ¿no es cierto? Puesto de agua. Es suave, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor porcentaje de agua. Incluso dentro de lo que es el feto, la vida intrauterina, se dice que incluso el embrión podría tener entre 80 y 90% de agua. Bastante. ¿Por qué? Porque también sus células están en constante funcionamiento, están en desarrollo y crecimiento, y esto generalmente es durante los 2 primeros años de vida, ¿no? Luego ya el crecimiento es más lento. En cambio, si comparamos un recién nacido con una persona de la tercera edad, ¿cómo se encuentra la piel en una persona de la tercera edad? Seca. Seca, deshidratada, ¿no es cierto? Incluso tiene fisuras. Por lo cual, pues a esta edad es necesario siempre utilizar cremas hidratantes, aceites y un montón de cosas que puedan ayudar a hidratar la piel.
Entonces ven que la piel es una parte importante y nos refleja cuál es el porcentaje de agua que tiene cada persona. Eso en cuanto a lo que es la edad. Nosotros estaríamos en un término medio teniendo este 60%, no ni más ni menos. En cuanto a la masa muscular, pues también depende, ¿no es cierto? Y esto va en relación a lo que es la actividad física que cada uno de nosotros tiene. Y lo dividimos en 3 grupos. Un primer grupo, aquellas personas que tienen una actividad leve o sedentarismo. El segundo grupo, una actividad física moderada. Y un tercer grupo donde teníamos personas que tienen una actividad física altamente activa, así lo denominamos. En el primer grupo, leve o sedentarismo, ¿qué sucede? Yo siempre les doy el ejemplo de los choferes, los que manejan minibús, micros, taxis, etcétera. ¿Qué sucede con ellos? Constantemente están sentados, no hay mayor actividad física. Y si tomamos en cuenta el tipo de alimentación que tienen, es pues totalmente desordenada, ¿no es cierto? Porque llegan a su fuente de trabajo y consumen alimentos ricos en grasa, generalmente comida chatarra. Lo mismo pasa a mediodía, durante todo el día que trabajan hasta la noche. Pero no hay mayor actividad física que estar sentados, ¿no? Y nada más. En esos casos, pues tengan en cuenta que el agua corporal total también tiene un porcentaje menor, ¿sí? No hay mayor desgaste. El segundo grupo, donde tenemos la actividad física moderada, estaríamos nosotros, tal vez, ¿no es cierto?, que caminamos, tal vez ustedes hacen alguna actividad física, jugar fútbol, las mujeres, yo qué sé, voleibol, por decir, pero los fines de semana. Entonces, hay una actividad física moderada. Entonces, el porcentaje de agua, pues, se sigue manteniendo en este 60%. En el primer caso puede llegar incluso hasta el 20-30%, muy poco, ¿no? Y el tercer grupo, aquellos que realizan esta actividad altamente activa, pues estarían aquellas personas que, yo que sé, que entrenan, por ejemplo, fútbol y a nivel profesional, que realizan natación, que es un deporte completo, o básquetbol, etcétera, o que van constantemente a los gimnasios, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que van a un gimnasio, ¿qué tipo de agua consumen? Es Gaseosa. cualquier tipo de agua. ¿Perdón? ¿Me repites? ¿Qué tipo de agua? Te escucho muy suavito. No sé quién está levantando la mano. ¿Qué tipo de agua consume? Consumen agua energizante, Ya, rehidratante. energizantes, ¿no es cierto? Podemos mencionar Gatorade, Red Bull, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué consumen este tipo Suplementos de agua? más bien. Agua Porque potable. tiene electrolitos, exacto, ¿no es cierto? En el desgaste físico que ellos tienen a constante ejercicio, pues también eliminan agua y electrolitos a través de lo que son las pérdidas, tanto sensibles como insensibles de agua. ¿Cuáles son las insensibles? Las que el cuerpo no siente, ¿no es cierto? Dentro de ellas también podemos mencionar lo que es el sudor, la transpiración, también se pierden agua y electrolitos, ¿sí? Entonces ellos lo que tienen que hacer es reponer inmediatamente la cantidad que han perdido. Entonces es por eso que ellos también tienen una alimentación diferente, que es muy diferente al primer grupo que decíamos que es en base a grasas, ¿no? Carbohidratos. En cambio, ellos generalmente se alimentan de proteínas y consumen bastante frutas y verduras que contienen agua, bastante agua. ¿Sí? Si hablamos donde el lugar donde vivimos, pues en los lugares cálidos también tienen mayor porcentaje de agua por la misma alimentación y el calor. En los lugares como el altiplano, generalmente consumimos alimentos ricos en carbohidratos, como maíz, papa, oca, etcétera, ¿no? Entonces el porcentaje de agua también llegaría a ser menos. Entonces son diferencias importantes en cuanto a este porcentaje del agua corporal total. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Aquí ya tenemos estos espacios importantes, ¿no? Entonces tenemos aquí el agua corporal, donde decíamos que vamos a manejar ese 60%. Y se divide en 2 espacios, el intracelular y el extracelular. El intracelular, que es el más importante porque dentro del agua se debe aportar mayor cantidad de agua por las mismas funciones que realiza. Entonces, de ese 60% tendremos un 40%. En muchos libros lo menciona como 3/4, ¿no es cierto?
Y el extracelular sería el restante, 20%, o también se dice un tercio, ¿no?, de todo lo que es el agua corporal. Este líquido extracelular, a su vez, este 20% se divide en dos espacios más pequeños, uno que sería el intersticial, un 15%, y el intravascular, 5%. ¿Sí? Y aquí de igual manera podemos ver la diferencia entre lo que son varones y mujeres según el peso, que siempre en las mujeres va a ser menos que en los varones. Características importantes de estos dos espacios: el líquido extracelular, que sería fuera de la célula, está equilibrado entre lo que es el catión principal, que sería el sodio, que sería el que se encuentra en mayor concentración. Además de ellos, aniones. Sabemos que catión son aquellos electrolitos que llevan la carga positiva, ¿no es cierto? Y los aniones, como el cloro, acá, que llevan la carga negativa. ¿Qué significa el HCO3? ¿Qué compuestos? Bicarbonato. HCO3, bicarbonato, no agua, agua es H2O, chicos. Y luego tendríamos lo que es el líquido intracelular dentro de la célula, que estaría también equilibrado entre los cationes más importantes, que serían lo que es el potasio y el magnesio. Estos son cationes, llevan carga positiva. Y los aniones, ¿cuáles serían? Los fosfatos y también las proteínas. ¿Cómo se logra lo que es el equilibrio entre estos dos espacios? A través de un proceso importante que lo denominamos como ósmosis. ¿Qué va a ser entonces la ósmosis? Que lo podemos ver acá. Es el agua que se difunde a través de la membrana hasta que la presión de la solución impide el movimiento. Entonces va de un espacio de menor concentración a un espacio de mayor concentración de agua. Entonces este paso, que es la ósmosis, logra ese equilibrio entre ambos espacios. Esto va a estar determinado por la concentración de solutos en cada lado de la membrana a fin de lograr ese equilibrio llamado osmótico, ¿sí?, que es importante para la buena función principalmente a nivel celular. Y los electrolitos, que son importantes todos estos, ¿no?, tanto dentro como fuera. Ustedes pueden ver ahí la cantidad tanto de cationes como de aniones. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el líquido intracelular, los cationes que decíamos, lo que es el potasio, el magnesio, el sodio. Y aquí tenemos todo lo que son aniones, dentro de ellos los que mencionábamos más importantes, el bicarbonato, las proteínas. Y en lo que es el líquido extracelular, los dos espacios, tanto lo que corresponde al plasma como al líquido intersticial. De igual manera encontramos cationes y aniones que buscan ese equilibrio a nivel de la célula. La parte importante, la osmolaridad del plasma, que va a estar determinada por lo que son las concentraciones de sodio, potasio, glucosa y nitrógeno. Estos son los más importantes. Y si ustedes en algún momento revisan cuál es la composición de las sales de rehidratación oral y de estas aguas energizantes, pues se basa precisamente en estos electrolitos. Y aquí tenemos lo que son los ingresos y vamos a ver también los egresos de agua. En los ingresos más o menos ocupa una cantidad de 2000 ml aproximadamente, tanto en lo que son líquidos como lo que son sólidos. Ahí vamos a encontrar lo que es la orina, entre 500 a 800 ml, las heces más o menos 250 ml, y las pérdidas insensibles que llegarían a sumar más o menos 600 ml. Y aquí tenemos que pensar que el cuerpo es tan inteligente que sabe muy bien lo que necesita. Si tú tomas 5 litros de agua, evidentemente la misma cantidad vas a eliminar a través de la orina y este tipo de pérdidas, tanto sensibles como insensibles. El cuerpo no puede retener tanta cantidad de agua. Algunos piensan que cuanto más agua tiene, más se va a quedar en el cuerpo. No, el cuerpo solamente utiliza lo que necesita y el resto lo va eliminando, ¿no? Entonces ahí tenemos que lograr este balance tanto en lo que son ingresos como los ingresos de agua y también electrolitos. Todos los ingresos principalmente se van a dar por vía oral, ¿no? En lo que es la líquida que nosotros bebemos, no solamente agua como tal, sino las sopas, helados, frutas, todos estos contienen agua. Y también entra lo que es la parte o el aporte calórico, ¿sí? También estos ingresos se suman cuando tenemos alguna patología en los cuales se requiere el aporte de agua y electrolitos, pero por vía intravenosa. En los egresos, ya lo hemos dicho, a través de la orina, que es la principal vía de eliminación, la evacuación, el vómito, donde también eliminamos agua y electrolitos, ¿no es cierto? Y otros pues, procesos importantes en cuanto a lo que es el drenaje, el sangrado y las pérdidas insensibles. Y ahí ustedes pueden ver la cantidad
cuando está en su estado normal, cuando presentan fiebre y cuando tenemos pacientes con abdomen expuesto, donde habría una mayor pérdida de agua y electrolitos. ¿Cómo se controla el volumen de agua? Principalmente va a ser medido a través de los llamados osmoreceptores. ¿Quiénes participan aquí? Primero lo que es el sistema yuxtaglomerular, ¿no? La parte renal es una parte importante en el equilibrio de agua y electrolitos. Y otros serían los varoreceptores, donde vamos a encontrar lo que es el callado óptico y los senos carotídeos. Algunas alteraciones que se pueden producir tanto por exceso o déficit de agua, pues vamos a tener cuadros como la hipervolemia, hiper que quiere decir mayor, o la hipovolemia, menor, ¿no? Se dice que la alteración más común de los líquidos en pacientes quirúrgicos es el déficit de volumen extracelular y puede ser bien agudo o también puede ser crónico. Y las pérdidas más conocidas son a nivel gastrointestinal. Ahí podemos ver la composición de lo que son las secreciones gastrointestinales, una parte importante. Y generalmente esto cuando lo medimos, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con vómitos, con diarrea, ¿no es cierto? Donde tenemos 3 cuadros de deshidratación, que pueden ser leve, deshidratación moderada y también la severa. Tenemos ahí otros trastornos del volumen, esto por exceso puede estar en relación con lo que es una insuficiencia renal o también puede producirse por un efecto iatrógeno. ¿Qué significa iatrogénico? ¿Qué significa iatrogénico? Es un mal manejo médico, ¿no es cierto? Donde podemos causar, en vez de equilibrar, podemos provocar un aumento de lo que es el volumen. Ahí tenemos 2 cuadros, lo que es la hipervolemia moderada y la hipervolemia severa. Acá tenemos lo contrario, estos trastornos de volumen, pero por déficit de agua. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver a nivel del tubo digestivo, sangrado por diaforesis o por secuestro del tercer espacio. Dentro de esto también tenemos los llamados líquidos transcelulares. ¿Cuáles son estos líquidos transcelulares? Por ejemplo, lo que es el líquido sinovial, o líquido pericárdico, etcétera. Son líquidos que se forman del organismo, ¿no? Los tenemos ahí en diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Bien. Y aquí debemos hacer la diferencia entre los 2 tipos o 3 grados de deshidratación. En la deshidratación leve, por ejemplo, se dice que se debe reponer más o menos una cantidad entre 1500 a 2000 ml de agua. En una deshidratación moderada, más o menos de 2000 a 3000 ml de agua. Y en la severa, más de 3000, 3200, 3500 ml de agua. Como les decía, esto también depende de lo que es la pérdida de electrolitos. Los minerales son parte importante, ¿sí? Y para nosotros poder identificar qué tipo de deshidratación tiene nuestro paciente, tenemos que saber los signos de la deshidratación. ¿Cuáles son estos signos de la deshidratación? Primero, los ojos, cuando pueden estar levemente hundidos, muy hundidos o demasiado hundidos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, clasificamos. Otra parte importante, las mucosas, ¿no? Que pueden estar levemente deshidratadas o muy deshidratadas. ¿Qué más observamos? La piel. El llamado signo del pliegue de la piel, que es cuando ustedes agarran y pellizquense, ahorita, ¿verdad? Pellizquense el dorso de la piel de sus manos y suelten. Van a ver que en segundos vuelve a su estado normal. ¿Por qué? Porque están hidratados, no hay deshidratación. Cuando hay una deshidratación leve, esto tarda más allá de 2 segundos. Cuando hay una deshidratación moderada, puede tardar más allá de 10 minutos. Y en una deshidratación severa, por ejemplo, una persona de la tercera edad, esto puede durar hasta más de 24 horas. En realidad, este signo del pliegue de la piel no se lo hace en el dorso de la mano, es solo un ejemplo. Se lo hace en la región abdominal. Entonces, tú vas al día siguiente donde tu paciente y, bueno, sigue arrugada la piel en ese lugar donde tú has hecho el examen, ¿no? Entonces, estos son signos importantes. Otros serían el beber agua. Si tú, una persona con deshidratación leve, le alcanzas agua, va a beber rápidamente, porque tiene sed. Una deshidratación moderada, lo propio.
Pero en la deshidratación severa ya el paciente pues no está consciente, puede estar en estado de shock, en estado de coma. Generalmente en estos casos lo que se hace es una aplicación intravenosa por infusión rápida, porque si nosotros no reponemos inmediatamente agua y electrolitos, el paciente fácilmente puede llegar a fallecer. Entonces, ese es un proceso importante que nosotros tenemos que saber identificar y luego clasificar y de eso hacer la reposición de agua y también electrolitos. Bien. Esta es una introducción dentro de lo que es el tema de agua, que es lo más importante, y ustedes están viendo que los electrolitos también son parte importante dentro de este tema. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?